Naruto Horizontes Carmesí 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 no son Shikigami regulares, dijo Gohan, aunque no era la última pregunta que Naruto había hecho. ¿Eh? Gohan frunció el ceño, tomándose el tiempo para masticar su trozo de carne esta vez. Demasiado rápido otra vez. No, dijo Naruto, haciendo un gesto con la mano para que siguiera adelante. Me sorprendió. Gohan parpadeó, con aire divertido. Bueno, seguro que el pequeño nerd ya te lo ha comentado. Naruto lo miró, interrogando en silencio, e ignorando la indirecta a Shinpachi que, a estas alturas, comprendía que no tenía mala intención. Además, cualquier información que Gohan ofreciera se sentía como una rara ofrenda de paz, dado lo evasivo que solía ser. A pesar de todas sus habladurías y fanfarronerías, era sorprendentemente hermético sobre muchos asuntos. Gohan captó su reacción y se reclinó en su silla, lo que provocó una mirada penetrante de un hombre mayor en la mesa, una figura corpulenta con cabello castaño claro, y ambas cosas eran casi inauditas en Uzusio. Por otra parte, ya no estaban en Uzusio. Gohan sostuvo su mirada, sin pestañear, hasta que el hombre finalmente bajó la vista. Bueno, dijo Gohan, rompiendo el silencio. La burbuja invisible sellada que había erigido a su alrededor no dejaba entrar ni salir ningún sonido. Como se supone que debemos protegerlos, supongo que es lógico que conozcan un poco nuestras técnicas. Además, estoy bastante seguro de que Shin-chan ya conoce lo esencial. No lo sé, dijo Naruto, enfatizando el pronombre. Era una expresión bastante útil de dominar. Versátil y una buena manera de salir airoso de muchas situaciones. Gohan se encogió de hombros. La técnica de Rijin es de dominio público, y la de Shiori tampoco es un secreto. Más despacio, por favor. No deberías estar casi listo para conversar ya, con todo este abuso de etiquetas de memoria. Refunfuñó Gohan. Pero también lo consintió, alargando las palabras como si le siguiera la corriente a un niño. Bueno, iré más despacio, dijo. Y te daré lo básico. Hizo una pausa, como si decidiera por dónde empezar, y luego se señaló a sí mismo. Como sabes, mi técnica de extensión se llama Monkey Business. Lo sé, dijo Naruto, y luego hizo una pausa. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Naruto parpadeó e intentó comprender cómo encajaba esto con las ingeniosas explicaciones de Shinpachi. Se decía que un nombre era más fuerte si tenía significado, claro. De acuerdo. De todos modos, la mayoría de las personas que invocan Shikigami los mantienen almacenados, generalmente fuera de su cuerpo, y listos para ser abiertos en cualquier momento. ¿Y tú no? Déjame terminar, gruñó Gohan. Para ellos, los Shikigami son como herramientas en un estante. Siempre ahí, esperando a que los necesiten. Pero yo lo hago de otra manera. No necesito etiquetas ni tarjetas ni nada. Creo mis Shikigamis desde cero cada vez. Sin almacenamiento, sin atajos. Se cruzó de brazos, con aire de satisfacción. Naruto se inclinó, curioso. Eso suena, buscó la palabra, poco práctico. Gohan arqueó una ceja. ¿De verdad? Para mí, es guardar algo que se destruye con facilidad y que suele requerir almacenamiento externo, lo cual parece poco práctico. Naruto guardó la palabra Kyosei correcta para poco práctico para más tarde. ¿Así que los rehaces cada vez? Por supuesto. He simplificado el proceso. Naruto no pudo evitar preguntarse por qué Gohan parecía tan preparado para que su Shikigami fuera destruido que se había tomado la molestia de hacer viable este enfoque. Y sí, continuó Gohan. Probablemente sea más complicado, pero tiene sus ventajas. Así es como puedo transformarlos fácilmente en el acto. Naruto casi hizo una mueca. Difícilmente llamaría fácil que tres ramas de jutsu diferentes trabajaran juntas. Pero supuso que eso decía algo sobre cada una de ellas. Gohan sonrió con una expresión dura. Mis Shikigami no se quedan una vez hecho el trabajo. Así lo prefiero. Sin ataduras ni deudas. Solo yo mismo y yo. En este mundo, confías en ti mismo y vives para ti. Si quieres sobrevivir un poco más, claro está. Fue un borde que hizo que Naruto se sintiera un poco cauteloso. Naruto asintió lentamente, dándose cuenta de que habían cambiado de dialecto en algún momento, y aunque le costaba con el Kyosei, iban y venían de un idioma a otro. Así que, solo para asegurarme de que te entendí. Créalos, déjalos ir y recréelos desde cero cuando los necesites. Exactamente, dijo Gohan. Sin embargo, faltaba algo.
¿Y qué hay de la etiqueta que me diste? Preguntó Naruto. ¿No es contradictorio? Ah, eso, dijo Gohan, con una sonrisa aún más amplia. No, no lo creo. Cada una de las etiquetas funciona con un principio similar a la técnica que forjé en mí mismo. Circuitos aislados y autónomos, uno para cada Shikigami. Pero primitivos, ya que los diseñé primero. Tu chakra habría recorrido el patrón, mezclado con el rastro de mi energía que quedó en su interior, y habría creado una versión de Enki para ti, mientras pudieras sostenerlo. Hizo una pausa. Si lo hubieras logrado, quiero decir. Naruto empezó a preguntar algo. Pero lo usaste para. Gohan intervino. Lo hice. Es una condición autoimpuesta. Shin-chan te las explicó, ¿verdad? Naruto asintió. Bien. Para cada uno de mis 8 Shikigami, necesito la etiqueta correspondiente para transformarlos aún más, además de un cántico. Y sellos manuales. Esta restricción, a su vez, me permite aumentar su poder. ¿Me sigues? Naruto consideró la explicación y asintió. Creo que sí. Genial, dijo Gohan con soltura. Ahora, la técnica del anciano, espera, ¿eso es todo lo que vas a decir? Gohan marqueó una ceja. Eso ya es más de lo que te habría dicho normalmente. No te apresures. Se recostó en su silla, preparándose para continuar. Ahora, como decía, en el caso de Ritjin, su técnica se llama luna fluyente. Por cierto, no es un tejedor de sellos, y. Se rascó la barbilla pensativo. Bueno, dado que tiene afinidad con el conducto de chakra, lograr crear y usar una técnica de extensión es impresionante. Saber que tal cosa había sido posible realmente no hizo que Naruto se sintiera muy bien consigo mismo, pero había asuntos más importantes que aquellos que de todos modos no se podían cambiar. Entonces, ¿qué hace? Preguntó genuinamente curioso. Sencillo. Es como una afinidad forjada con el agua, superpuesta a la natural. Le permite amplificar y refinar su control, combinando ambas afinidades para alcanzar niveles de precisión o intensidad que ni tú ni yo podríamos soñar, explicó Gohan, y luego hizo una pausa, como si le asaltara una idea repentina. Bueno, supongo que ahora me afecta principalmente a mí. Hubo un momento de silencio. ¿Crees que podría? Preguntó Naruto, vacilante. Una vez que sea lo suficientemente bueno. Gohan marqueó una ceja. ¿Grabarte una técnica? Naruto asintió en silencio. Gohan suspiró, rascándose la nuca. ¿En serio? No lo sé. Uno suele ser el límite. Y dado el lío que ya tienes, señaló vagamente a Naruto, evitando detalles, sería complicado. Y aún más feo que la primera vez. Naruto no se inmutó esta vez. Ni siquiera dudó. Está bien. Gohan lo miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable. Entonces, silbó levemente. ¿Tienes problemas, tío? Y eso lo digo yo. Naruto frunció el ceño y Gohan se rió brevemente. La técnica de Shiori, por supuesto, es susurro. Le permite almacenar recuerdos y transferirlos a otros. No es precisamente llamativa, comparada con otras técnicas, pero es poderosa a su manera. Imagina ver el mundo a través de los ojos de otra persona, aunque sea por un instante. Conocimientos, experiencias, incluso emociones. El momento en que Naruto se preguntó si ella podría usar esa habilidad para aprender Kyosei fue seguido por el momento en que la imaginó burlándose de la mera idea de hacerlo, antes de explicarle, probablemente con minucioso detalle, todos los inconvenientes y complicaciones de confiar en atajos. Las etiquetas de memoria, decía ella, ya eran una cosa. Esto era otra. Ella llamaría a cualquiera de estas un arte sellado, dijo Gohan. Más que una técnica de extensión. Es un fastidio, es así de tradicional. Se aclaró la garganta y luego adoptó una imitación casi perfecta de la voz de Shiori. Los recuerdos son frágiles, Naruto del psique. Y un verdadero arte no debe simplemente reflejar lo que fue. Debe convertirse en lo que fue, completo y perdurable. Naruto dejó escapar una risa sobresaltada, sorprendido por el sonido de esta. ¿Y Nagato? Preguntó Naruto entonces. Ah, y luego está Nagato. La voz de Gohan se hizo más lenta, un peso se apoderó de sus palabras. Es diferente con el chico dorado. Como siempre. Tiene afinidad con las 3 líneas Uzumaki, una rareza en sí misma. Y por lo que sé de su técnica, le permite dominar jutsus y habilidades al conectarse directamente con el chakra y el alma de otro. Puede ver a través de las cosas, comprenderlas, incluso imitarlas si así lo desea. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Qué? Bajo ciertas condiciones interrumpió Gohan levantando una mano. ¿Cómo?
Gohan se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, como si no hubiera un ligero matiz de envidia en su tono. No conozco todos los detalles. Pero supongo que todo empieza con ese campo de sellado suyo. Naruto, que no estaba seguro de qué era eso, pero decidió preguntarle a alguien pronto, arqueó una ceja pensativo. Entonces, ¿puede copiar técnicas? No del todo, corrigió Gohan, eligiendo las palabras con cuidado y sintiéndose ligeramente frustrado al darse cuenta de que, de todos modos, sonaba como su imitación de Shiori. No solo técnicas, y. No solo copia. No es una recreación exacta. Se acerca más a la alineación. Se conecta con el ritmo de una técnica, su esencia, y la deja formar parte de él. Hizo una pausa. Hay mucho secretismo en torno a su funcionamiento. No comparte los detalles con exactitud. Si alguien lo sabe, soy yo, sin duda. ¿Por qué? Preguntó Naruto con curiosidad. Gohan se recostó, observando a Naruto con una mirada extraña. Bueno, como dije, con él es diferente. Claro que preguntas sobre Imkai, gruñó Gohan. Nunca hay preguntas agradables contigo. Hasta Shin-chan puede tomarse un respiro, pero no, tiene que ser una neurosis constante. Se miró la cara y se detuvo. Por un instante, el silencio se alargó, tenso, con algo no dicho. Entonces, Gohan se movió, sus dedos se movían a su costado como si buscara algo invisible. ¿Sabes? Empezó de nuevo, más suave esta vez, casi distraídamente, hay cosas, de las que es difícil hablar. Se rozó la garganta brevemente, un gesto fugaz, pero no casual, que hizo que Naruto entrecerrara los ojos. ¿Gohan? Preguntó Naruto en voz baja. Gohan respondió con una leve sonrisa sin humor. ¿Recuerdas lo que dijo Fujimaro, verdad? ¿Ininke? Un juramento. Naruto dudó. Están obligados los de Ininke a no hablar. La mirada penetrante en los ojos de Gohan lo silenció. No era ira, sino una advertencia. Naruto comprendió entonces. No habría respuesta. No podía haber una respuesta directa. Al menos, no la que él deseaba. Soy un caso bastante especial, dijo Gohan con ligereza, adoptando un tono más cauteloso. Eso sí que lo digo. ¿Por qué? Preguntó Naruto, tratando de evaluar su reacción. Esto, por otro lado, interrumpió Gohan con voz fría, no es algo que necesites saber. El silencio que siguió fue pesado. Pero continuó Gohan con expresión indescifrable, te diré algo de todos modos. Nací en la nación de la lluvia, cerca de Shigurekyo. Allí adquirí bastantes malos hábitos. Luego me ofrecieron la oportunidad de unirme a Uzushio. Y la acepté. Eso es todo. Mi grandiosa y trágica historia. ¿Ya te has solidarizado? No hasta ahora, no. Gohan se rió. ¿Ves? Puedes seguirle la corriente a una broma, no fue realmente divertido. Sí, probablemente por eso, admitió Gohan con un suspiro. ¿Hay algo que puedas contarme? Preguntó Naruto. ¿Sobre estos Imkai? Gohan lo miró largamente. Lo siento, dijo Naruto. ¿Es demasiado directo? Gohan todavía no dijo nada. Naruto hizo una mueca y pensó en sus siguientes palabras. Ese día, empezó, en el mar y eso que vimos. Pensé mucho en ello. ¿Hay otros como él? El silencio de Gohan se prolongó, pero esta vez Naruto lo dejó. Observó al joven con atención, notando cómo sus dedos finalmente se detuvieron, cerrándose en un puño suelto a su costado. Y Gohan rompió el silencio. Si los hubiera, dijo con cuidado, con voz monótona, casi distante. Bien, podrían ser cosas antiguas, ¿no? Podrían ser espíritus, o incluso demonios, ¿y importaría? A Naruto se le revolvió el estómago ante la sutil gravedad del tono de Gohan. Asintió con cautela. No era un animal. No estaba vivo, no como nosotros. Simplemente, estaba mal. Te equivocas, murmuró Gohan, mirando hacia la ventana, hacia las nubes. Sí. Supongo que esa es la palabra. Entonces, dijo Naruto en voz baja. ¿Crees que me equivoco? Hizo una pausa, preguntándose si ya era demasiado directo, al pensar que podría haber otros. Gohan no respondió de inmediato. Creo, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutral, que ya sabes la respuesta a eso. Sí, dijo Naruto. Creo que sí. Ya casi anochecía, y Naruto no estaba seguro de si aún quería presionar a Gohan con más preguntas sobre el sellado. La comida había sido inesperadamente agradable, en general quizás porque no eran raciones selladas por primera vez en poco más de 2 días, y ese simple consuelo merecía la pena saborearse. Con un solo movimiento fluido, Gohan eliminó la barrera del sonido que los rodeaba.
La sutil onda de su liberación convenció a Naruto de que Gohan probablemente tampoco estaba de humor para ese tipo de preguntas. Naruto dejó vagar la mirada, observando de nuevo la habitación. El espacio se había vuelto más animado. Había entrado más gente. Hombres y mujeres, incluso algunos niños. Se relajaban en cojines o taburetes bajos, charlando en voz baja mientras el murmullo de la música se filtraba en el aire. La melodía, e incluso el ritmo, eran desconocidos, muy distintos de las melodías tradicionales de Uzusio. Si acaso, le recordaba a Naruto el estilo que Yasaka había empezado a traer a casa en los últimos años, tras ahorrar lo suficiente para comprar su preciado sello de conservación del sonido. El pensamiento lo hizo sonreír, aunque levemente. No supo si era un ataque de nostalgia o algo más. «¿Eso es de Rain?», dijo Gohan con una leve sonrisa. «¿Perdón?», preguntó Naruto parpadeando. «Es música fusión. No sé cuánto la conozcas, pero combina influencias tradicionales de Rain. Es tan lenta y evocadora como podrías pensar, con una energía más cargada de metales que probablemente extrajeron de comerciantes o mercenarios. Diría que me suena a Waterfall. Es un poco caótica, pero esa es la idea». Naruto ladeó la cabeza, intentando captar la tenue melodía a lo lejos. «Es raro», dijo después de un momento, entrecerrando los ojos mientras intentaba descifrar el sonido. «No está mal, solo y es fuerte en algunas partes. Y suave en otras». Gohan rió. «Sí». Algo cambió en su postura, y Naruto notó el sutil cambio. Una relajación, como una espada envainada. «Y puedes irte. Te vigilaré desde lejos». «¿Qué?», preguntó Naruto confundido. «¿No te has dado cuenta?», dijo Gohan, con un tono burlón. «¿Notaste que...?» «Sigue mi mirada», dijo Gohan con un gesto sutil, pero no de forma tan obvia. La chica de antes, la de cabello oscuro, estaba allí de nuevo. Naruto la sorprendió mirándolos, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, se giró rápidamente, casi como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. Entonces, vacilante, miró hacia atrás por encima del hombro, con una pequeña sonrisa tímida dibujando en sus labios mientras saludaba tímidamente con la mano. «Lindo», pensó Naruto antes de poder detenerse. «Bueno, ¿qué esperas?», dijo Gohan, con una sonrisa aún más amplia. «Ve a saludar». «¿Por qué?», preguntó Naruto vacilante. «¿No dijo Lady Shiori?». «La chica está desarmada», interrumpió Gohan con suavidad, «y es inofensiva. Además, Nagato confirmó que no había otros shinobi a bordo, y ninguno de nosotros ha detectado ningún sello oculto que pueda suponer un problema. Para mayor seguridad, simplemente no aceptes nada de lo que te dé, estate atento a cualquier movimiento repentino, y todo irá bien». Naruto sintió que el pánico le revolvía el estómago. «Ni siquiera habló Kyosei, lo justo para que no se dé cuenta de lo limitada que es tu mente», dijo Gohan con una sonrisa burlancia. «Es la excusa perfecta». «¿De qué se supone que debo hablar?», preguntó Naruto, con una voz que rozaba el quejido. Gohan se encogió de hombros. «Repite lo que dije antes sobre música. Eso debería hacerte parecer interesante por un segundo». «Gohan», siseó Naruto. «De verdad no creo que sea buena idea». Antes de terminar, Gohan levantó una mano y saludó a la chica alegremente. Su sonrisa era deslumbrante, como Naruto comprendería más tarde, de esas que podrían cautivar a una serpiente, pero conocía lo suficiente al joven como para saber que era tan genuina como una nube de tormenta que promete sol. La chica dudó, su mirada vagando entre ellos, y luego empezó a acercarse. Naruto maldijo para sus adentros, lanzándole a Gohan una mirada que era mitad súplica, mitad acusación. Gohan, por supuesto, siguió sonriendo. Gohan, por supuesto, pretextó su escape con un estiramiento y una sonrisa perezosa en el momento en que ella vino a sentarse más cerca. «Bueno, mira la hora», dijo, aunque no había ningún reloj a la vista. «Tengo algo que revisar. Es súper importante. Diviértanse». Se puso de pie y le dio una palmadita a Naruto en el hombro con la fuerza justa para hacerlo tambalearse ligeramente hacia adelante. «Espera, Gohan», susurró Naruto con los dientes apretados, pero el joven ya se alejaba. Su saludo casual por encima del hombro fue la única respuesta. Naruto se giró hacia la chica, que ahora estaba sentada a pocos metros de distancia. Ella lo miró con los ojos ligeramente abiertos, como si hubiera percibido su incomodidad pero no supiera cómo abordarla. Su sonrisa tímida parecía más una disculpa que un saludo. ¿Lo hizo en el lugar? «Disculpe». Entonces, al darse cuenta de su error, se corrigió en silencio. «A propósito, no en el momento». «Sí, sí lo hizo».
Ella lo miraba fijamente, con los labios curvados en una suave sonrisa. ¿Por qué? No lo sé. Naruto se encogió de hombros, sintiendo la sinceridad en su pecho. Es que, es así. ¿Es él tu hermano? ¿Qué? No. Dijo Naruto, más fuerte de lo que pretendía. Oh, dijo ella, desconcertada. Su mirada lo recorrió, deteniéndose en su cabello. Tienes el mismo cabello rubio. Rubio. Ese era el color que tenía ahora, y los labios de Naruto se apretaron en una fina línea. Ese color amarillento que había tenido el cabello de su padre, se quedó quieto por un instante, el peso del pensamiento más pesado de lo esperado. Luego lo apartó. Bueno, no. Mi hermano no, repitió, esta vez más bajo. Ella asintió, tirando de un hilo suelto de su manga. De acuerdo. ¿Y qué es él para ti? Naruto dudó. ¿Cuánto quería decir? Ella no era una shinobi. Lo notaba por su postura, por la tranquilidad de su voz. Y demasiado joven, además. Finalmente, optó por algo más simple. Alguien con quien viajo. Intentó recordar la frase correcta. Y alguien con quien tengo que lidiar, supongo. Su sonrisa regresó, un poco más brillante ahora. Entonces debes tener paciencia. Naruto soltó una breve carcajada. En realidad no. Eso le arrancó una risita. Yo tampoco. La risita se transformó en una carcajada. Esta risa lo pilló desprevenido. Brillante y sonora, y de alguna manera suave a la vez. Por un instante fugaz, le recordó a otra persona. A Karin. Sintió una opresión en el pecho, un nudo de recuerdos y sentimientos que no quería desenredar. Luego se desvaneció. Ella no era shinobi, no era de Uzusio. No tenía nada que ver con los dolorosos recuerdos que Karin había dejado atrás en tan solo unas horas. ¿Tengo algo en la cara? Preguntó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Me estás mirando fijamente? ¿Eh? No. Nada. Naruto negó con la cabeza, con las mejillas ardiendo mientras agitaba las manos con desdén. Ella sonrió. Eres rara, rubia. Es Naruto, murmuró, frotándose la nuca con la voz entrecortada. No es rubio. No, rubio era como su madre a veces llamaba a su padre. ¿Naruto? Dijo, su sonrisa se suavizó. Soy Aiko. Extendió la mano, abierta y sin protección. La miró un momento antes de tomarla con cautela. Su mano era cálida, su agarre ligero pero firme. No eres del país de hierro, ¿verdad? Preguntó al cabo de un momento. ¿No te pareces a ellos? ¿Es tan obvio? Un poco. Se encogió de hombros, y su sonrisa se volvió juguetona. Pero me gusta. Hablas raro. Naruto frunció el ceño, aunque la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Tú también hablas raro. Su risa volvió a brotar, brillante y honesta, y Naruto se encontró sonriendo antes de darse cuenta. ¿De dónde eres? Preguntó, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Soy del país de la nieve, pero mi padre y yo nos mudamos a reunirnos con unos parientes en el país del fuego. Naruto dudó. No estaba seguro de si esa era la clase de pregunta que debía responder. Y así, aunque algo en la curiosidad en sus ojos, o en su forma de no presionar demasiado, le hacía sentir que tal vez estaría bien, yo también voy, dijo finalmente, esquivando la verdadera pregunta. Está, un poco lejos. Sus ojos se abrieron un poco, su curiosidad se intensificó. ¿Tú también, en serio? Él asintió, rascándose la nuca. Sí. Aunque nunca había estado allí. El rostro de la chica se iluminó, desbordándose de su emoción. Hay tanto que ver en el camino. Como Quilloterú, la ciudad donde siempre es de noche. Con luces naranjas y todos esos puentes sobre los canales, las fotos parecen sacadas de un sueño. Hizo una pausa porque no sabía nada al respecto. ¿Cómo es la vida en tu país de origen? Preguntó ella, sin inmutarse. La mirada de Naruto se desvió hacia el horizonte, y su expresión se ensombreció por un instante. Es diferente. Mucha agua. Un cielo que a veces se siente y, pensó, tan cerca como para tocarlo. Y el viento y siempre huele a sal y lluvia. Eso suena bien, dijo, y por un instante, Naruto no supo si se refería a sus palabras o a otra cosa. Mejor que la nieve. No está mal, admitió, con la voz más baja. Pero es, solitario. Su sonrisa se desvaneció. ¿Sola? Naruto parpadeó, dándose cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. No es nada, dijo rápidamente, apartando la mirada. La chica no insistió más, aunque su expresión seguía pensativa. Bueno, si tú también vas al país del fuego, quizá nos volvamos a ver.
Naruto la miró, sorprendido por el tono simple, casi esperanzado, de su voz. Quizás, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Si no estás perdida, si no te pierdes. Ella volvió a reír, y ese sonido brillante llenó el aire como la luz del sol abriéndose paso entre la lluvia. Lo mismo digo. Por un momento, Naruto sintió algo desconocido, una pequeña calidez que persistió incluso cuando la conversación cambió a temas más ligeros. ¿Tienes toque de queda? Preguntó Aiko, con un brillo juguetón en los ojos. Pensó en Gohan, quien supuso, se preguntó, que aún estaría de guardia. En realidad, no. ¿Y tú? No, mi papá está dormido. Está demasiado acostumbrado a trabajar por turnos en la fábrica. Hizo una pausa, y su sonrisa se suavizó. ¿Quieres ver las nubes? Hay un buen lugar ahí adelante. Sintió una sonrisa dibujarse en su rostro. Claro. El viento azotaba el cabello de Naruto mientras cruzaban la cubierta de la aeronave. Los motores zumbaban bajo ellos, una vibración baja y constante, mientras las estrellas se extendían infinitamente arriba, brillantes y definidas, como en Uzusio. Aiko lo condujo hasta la barandilla, con la mirada fija en el cielo y el rostro sereno en el fresco aire nocturno. Era difícil recordar por qué todo el mundo parecía pensar que el mundo exterior era un lugar tan peligroso, hasta ahora. Aquí, dijo, acomodándose contra la barandilla y mirando al cielo. Los mejores asientos del lugar. Naruto hizo una pausa y se inclinó a su lado, aferrándose a la fría barandilla. El aire era fresco y traía un ligero aroma a ozono. Como una tormenta que se avecinaba en la distancia. ¿Alguna vez piensas en lo pequeños que somos? La voz de Aiko era suave y firme. Aquí arriba, parece que el cielo podría tragarnos enteros. Naruto tardó un poco más en comprender sus palabras y luego la miró. Sí, dijo, levantando la mirada. A veces. El silencio se extendía cómodamente entre ellos, el cielo inmenso y las nubes moviéndose lentamente debajo. Naruto se encontraba luchando por expresar algunos de sus pensamientos con palabras, pero incluso en silencio, se sentía bien. ¿Crees que sabrán que estamos aquí arriba cuando lleguemos a tierra firme? Preguntó Aiko. ¿Nos ven? Naruto se encogió de hombros. Probablemente no. Probablemente, ocupado. Sí. Ella asintió, pensativa. Aún así, es agradable, ¿verdad? Estar aquí arriba, mirando hacia abajo. Naruto se giró hacia ella, impresionado por la silenciosa maravilla en su voz. Por el resentimiento que crecía en su interior, dirigido a Uzusio. Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. Aiko apoyó los codos en la barandilla, echando la cabeza hacia atrás para mirar las estrellas. ¿Alguna vez te inventas historias sobre ellas? Preguntó. Me refiero a las estrellas. Naruto frunció el ceño, pensativo. No realmente. Pero mi mamá solía contarme cosas sobre, había olvidado la palabra, constelaciones. Sí. Ese señaló hacia el oeste, hacia un cúmulo de estrellas, dijo que era un zorro persiguiendo una luna. Los ojos de Aiko se iluminaron. Esa sí que es buena. Hizo una pausa, y su sonrisa se tornó traviesa. Tengo muchas. Como esa, señaló una hilera de estrellas dispersas, es una princesa que se esconde de su familia autoritaria. ¿Y esa? Señaló a otra. Esa es su ruta de escape. Obviamente. La noche se alargó, el frío del viento se vio compensado por una calidez silenciosa entre ellos. Algo suave, tácito. Se sentaron en silencio, observando las estrellas y el horizonte, y ninguno de los dos habló. Mientras la aeronave navegaba por el cielo infinito, Naruto se permitió sonreír, la calidez de su risa se instaló en un rincón tranquilo de su corazón. Sobre ellos, las estrellas parecían más cerca que nunca. Naruto se despertó con los ojos abundantes a la mañana siguiente a las 7 en punto, cuando se activó el sello cronometrado que Shiori había colocado. 2 días más tarde, llegarían al pueblo montañoso de Yukinoyama. Desde allí, su ruta dependería de las circunstancias. Podrían cruzar desde el país del hierro hacia las cascadas o el arroz. De ser necesario, incluso podrían desviarse hacia el este a través del país del agua caliente, aunque esto alargaría su viaje. Cualquiera que fuera la ruta, todos los caminos conducían al fuego. Por supuesto, cuanto más lejos estuvieran del Ignin o de la Tierra, más seguros estarían. El estrecho dormitorio de la aeronave se sentía un poco más frío de lo habitual, y Naruto tembló, buscando a tientas su ligera capa, una sin emblemas de clan, por supuesto. A través de la pequeña ventana junto a su litera, el cielo era de un gris pálido interminable, teñido de vetas oscuras donde se acumulaban las nubes de tormenta.
Con el zumbido sordo del núcleo de la aeronave en los oídos, se estiró y rodó fuera de la cama, frotándose los ojos. Rikjin dormía durante todo el día, como era su costumbre, y Nagato estaba en otro lugar. Shinpachi leía tranquilamente, y Shiori ya estaba despierta, su delgada silueta enmarcada por el suave resplandor azul de un sello de barbera que estaba ajustando. Esta tranquila rutina se había convertido en algo casi reconfortante. Naruto se había acostumbrado a verla allí por las mañanas, cuidando la delicada red de sellos que los protegía. Ella lo miró y asintió. «¿Estuviste fuera anoche?», dijo ella, en tono neutral. «Buenos días, señorita Shiori», Naruto asintió, aún aturdido. «Sí, lo estaba», añadió, conteniendo un bostezo. «¿Es eso malo?» «No realmente», dijo ella, para su ligera sorpresa. «Gohan te estuvo cuidando todo el tiempo, y tenía ese pequeño detalle sobre ti. A pesar de todas mis quejas, confío en él para que estés a salvo». «Oh», dijo Naruto, parpadeando. No lo había notado en absoluto. «¿Dónde está ahora?» Eso, por otro lado, Shiori negó con la cabeza, con un dejo de frustración en su tono. «Es algo en lo que no confío. Prácticamente desapareció tras asegurarse de que llegaras a nuestras habitaciones. Sin duda, siguiendo sus instintos más bajos. Una historia recursiva». ¿Instintos más bajos? Naruto ladeó la cabeza, sin entender lo que quería decir. «Esto no es nada importante», dijo, interrumpiendo el pensamiento con firmeza. Naruto se acercó a donde Shiori trabajaba, atraído por los fluidos movimientos de sus manos mientras tejían intrincadas combinaciones de símbolos. Observó en silencio, pero su atención se fijó en el momento en que sus movimientos se ralentizaron. Su mirada se desvió hacia el horizonte visible tras la ventana, y por un instante, su expresión se suavizó, marcada por algo tenue y fugaz, como la sombra de un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. ¿Tristeza? ¿Vacilación? Se fue demasiado rápido para nombrarlo. «Quizás no pueda culparlo por intentar encontrar un poco de libertad donde puede», dijo en voz baja, hablando casi para sí misma. «La furia de la juventud es una tempestad en sí misma». Naruto consideró sus palabras. No era solo la extraña frase en sí, sino el tono melancólico que la envolvía, como si hablara desde un lugar de conocimiento. Como si la tempestad de la que hablaba también hubiera azotado su vida. Por supuesto, Naruto no pudo evitar preguntarse sobre muchas cosas. Su generación seguramente había tenido más que su cuota justa de luchas intensas. ¿Acaso alguna vez se enfureció contra las restricciones de la tradición, buscando su propia libertad? ¿Había sido el Uzukage igual, entonces? ¿Y qué había sido de la relación de Shiori con este último Himito, cuyo nombre tenía la misma resonancia de historia y deber que solo el de un Hokage normalmente tendría? Parecía un vínculo que trascendía los años, probablemente lleno de pérdidas compartidas y la silenciosa erosión de esta furia juvenil en algo más silencioso, más firme. Por supuesto, Naruto no tenía una visión tan clara de todo esto en ese momento. No, eso solo llegaría más tarde, cuando comprendiera un poco más sobre el mundo en el que vivían. Shiori extendió un brazo, y su otra mano desapareció entre los pliegues de aquella manga sin fondo. Una puerta de sello entreabierta, grabada en su ligera capa. ¿Quién lo hizo? Sacó raciones de allí y le lanzó una a Naruto. «Desayuno», dijo divertida. «No comas tan rápido». No había ninguna posibilidad de eso. Shiori pareció darse cuenta porque se rió. «Ahora», dijo. «Reanudemos nuestras lecciones, ¿de acuerdo?» Shinpachi cerró su libro, saludando finalmente a Naruto, quien podría haber pensado que era bastante grosero, si Shinpachi no fuera él mismo, y así comenzaron el día. En opinión de Naruto, Kyosei seguía tomando caminos largos, tortuosos y sinuosos, y seguía siendo sumamente ineficiente, pero no había tiempo para quejas. Una parte persistente de él, la vena competitiva que se encendía ante la idea de que Shinpachi se mantuviera a la cabeza en cualquier cosa, se negaba a quedarse atrás demasiado. Aún así, esa parte se sentía un poco menos afilada de lo que había sido en Uzusio, como si hubiera menos posibilidades de cortarse con ese borde. Había aprendido a tolerar el aprendizaje del idioma. Por necesidad. Volviendo a los principios, la mayoría de los cuales ya había aprendido con Noboru, esta vez en Kyosei, eso, por otro lado, le importaba. «Cada sello cuenta una historia», comenzó Shiori con voz aguda y pausada. Pronunciaba cada palabra como si las grabara en piedra, o en la mente lúcida de Naruto. El principio del anclaje simbólico se basa en la conexión entre el significado y el poder. Los símbolos, metafóricos o literales, actúan como conductos, moldeando el flujo de energía dentro de un sello.
Atan la intención, conectándola al diseño del sello. Hizo una pausa y miró a Naruto. Por eso a los practicantes se les enseña, arqueó una ceja, o supuestamente se les enseña a imbuir sus sellos con múltiples significados. Personales, culturales o universales. Cuanto más fuerte sea la conexión entre la forma del sello a través de su simbolismo y su propósito, más efectivo será. Asintió para sí misma. Por supuesto, todo esto carece de sentido si la lógica del sello no se sostiene por sí sola. Esa es la base, la regla tácita. Los símbolos, además de esta obvia implicación del significado, actúan como puentes que la intención cruza, vinculando el diseño físico del sello con la fuerza abstracta que ejerce. Y ya sé todo eso, murmuró Naruto en voz baja. Era la única razón por la que sentía que podía seguir la conversación en ese idioma tan confuso. Shiori hizo una pausa. Quizás sí. No te hará daño volver a oírlo. Shinpachi miró a Naruto pero no dijo nada. Las focas, continuó Shiori, no son estáticas. Existen en ciclos, parte de un intercambio continuo de energía. En teoría, si estos conceptos se perfeccionaran, una integración perfecta de la entrada y la salida de energía podría crear estructuras perfectas y autosuficientes. ¿Eso también contaría como un principio? Preguntó Shinpachi, ladeando la cabeza. ¿Otra inversión, quizás? No lo es, dijo Shiori. Como dije, se acerca más a una teoría. Una que aún no se ha realizado del todo, ni siquiera por los más brillantes, que yo sepa. Algo difícil de alcanzar. Muchos afirman que es imposible, que la energía siempre se disipa, por muy perfecto que sea el diseño de un ciclo. Naruto frunció el ceño y cruzó los brazos. ¿Dices que incluso los mejores sellos tienen fugas? Porque creía que era un problema que podía remediarse con suficiente experiencia. Al fin y al cabo, el suyo había mejorado recientemente. ¿Fuga? No, corrigió Shiori, con la voz cargada de paciencia de una maestra. Pero requieren mantenimiento. Refuerzo externo o sustento, a menudo extraído del propio chakra del practicante. Este concepto de infinito sigue siendo una aspiración, nada más. ¿Infinito? Repitió Naruto, su interés despertado a su pesar. Ah. ¿A esto te referías? Shinpachi se movió, inclinándose ligeramente hacia adelante. He oído a algunos miembros del Gakusake llamarlo un cuento de hadas. Los labios de Shiori se curvaron en una leve sonrisa. Quizás sí. Pero todo cuento de hadas comienza como un sueño, y los sueños a menudo conducen a los mayores avances. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? Presionó Naruto. No lo creo. Al menos, nadie vivo, con certeza, dijo Shiori. Sin embargo, tenemos registros de maestros que estuvieron muy cerca de lograrlo. Algunos especulan que el mayor de nuestros sellos, los que apaciguaron desastres naturales o el que nos llevó a los cielos, podría haber alcanzado algo parecido, aunque fuera temporalmente. Naruto lo pensó. Temporalmente no suena del todo como infinito. No lo es, asintió Shiori, con un tono más suave. Pero la búsqueda de lo imposible a menudo nos acerca a lo extraordinario. Incluso un ciclo imperfecto puede crear maravillas. Por eso el sellado nunca se domina del todo, niños. Cada generación se basa en el trabajo de la anterior, a hombros de gigantes para ir un poco más allá. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. ¿Quién sabe? Quizás la suya sea la que alcance ese ideal esquivo. Ambos la miraron fijamente. El peso de sus palabras se instaló en sus mentes. Nunca imaginé que tuvieras tales aspiraciones, dijo Shinpachi con un tono respetuoso pero con un matiz de silenciosa sorpresa. Shiori arqueó una ceja, con una mirada penetrante pero divertida, como si pudiera ver cómo funcionaban los engranajes en sus cabezas. Una grata esperanza, o un sueño, podría ser. Sin embargo, si impulsa incluso un ápice de crecimiento, entonces mi trabajo aquí está concluido. Y luego, ella se quedó en silencio. Naruto notó el cambio en su expresión primero, un poco antes que Shinpachi. Una suavidad invadió sus rasgos afilados, un destello de algo más pesado detrás de su comportamiento sereno. Esas son cosas que ya has enseñado, ¿verdad? Preguntó. O al menos, es una creencia que compartes con alguien. Señora Mito y señora Yume. El silencio se prolongó por un momento más. Cuando Shiori volvió a hablar, lo hizo más lento, sus palabras tenían un peso que ni él ni el otro chico esperaban. Y son astutos, ambos, aunque a su manera. Conserven estas cualidades, aunque no a costa de otras. Les serán muy útiles. ¿Señorita Shiori? Preguntó Shinpachi.
Soñar con algo extraordinario, y quizás un poco tonto, dijo con voz firme pero más tranquila que antes, no es nuevo para mí. Hubo un joven brillante que compartió ese sueño conmigo una vez, hasta hace poco. Tenjin. Naruto parpadeó, sorprendido. Rara vez hablaba tan personalmente de los demás. Sí, el mismo maestro tejedor de focas al que una vez ayudé a traer a Konoha continuó con un tono pensativo y distante. Seguimos en contacto durante los años siguientes. Cartas, sobre todo. Siempre estaban llenas de ideas, teorías, esperanzas, supongo. Tenía su peculiar forma de aferrarse al idealismo, incluso cuando el mundo parecía decidido a arrebatárselo. Por muy duro que se volviera, en el fondo era optimista. Su mirada bajó, fijándose en los anillos que adornaban sus nudosos dedos, la palabra nudos casi parecía un eufemismo, la verdad. Naruto captó un ligero movimiento y lo siguió, notando la sutil tensión en su postura. No era de la familia, no como lo definirían en el continente. Pero éramos casi parientes, supongo. Giró distraídamente uno de los anillos, rozando el escudo grabado. Le enseñé a crear el suyo propio. Hubo otra pausa, esta vez más larga, antes de exhalar. Durante los últimos meses, no supe nada de él. No le di mucha importancia en aquel momento. Sin embargo, el día que me llamaron a Uzusio, llegaron varias cartas a la vez. Una, por supuesto, era la citación que me llamaba a casa. Otra era de Tenjin, inconfundible, ya que siempre usaba su sello personal, el lirio araña rojo exclusivo de su anillo. Y luego estaba esa carta negra tan familiar. Me sentí extraño al abrirla. Creí que estaba a salvo en Konoha, y mucho menos en ese infierno del este. Pero, de alguna manera, ya lo sabía. Él era el que había muerto. Y la carta de ese día fue la última que recibiría de él. Su voz se fue apagando en el silencio, dejando a los dos chicos mirándola fijamente, sin saber si debían hablar. Pero antes de que el silencio se hiciera demasiado pesado, se enderezó y dejó escapar un suspiro débil y decidido. Tenjin siempre fue testarudo, dijo, con una leve sonrisa agridulce en los labios. El chico que traje a Konoha se habría burlado de todo este sentimentalismo. Sus dedos recorrieron la superficie del anillo una vez más. Y el hombre en el que se convirtió habría hecho algo peor que burlarse. Se quedó en silencio un momento, sumida en sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo de acero bajo su suavidad. Pero sus palabras permanecen. Resuenan en los momentos de silencio, recordándome por qué seguimos adelante, incluso cuando las pérdidas se acumulan lo suficiente como para tapar el sol. La habitación volvió a calmarse, su compostura se suavizó como un mar después de una tormenta, como si hubiera vuelto a poner sus sentimientos en su lugar cuidadosamente. Ahora añadió con ligereza, ¿han crecido lo suficiente como para responder a mi pregunta anterior o debo esperar otra década? La cena no consistía en raciones selladas. Eran algo seguro para guardar durante largos periodos de tiempo y en la mayoría de las circunstancias, un sello podía ser alterado por factores externos, pero las raciones eran más difíciles de envenenar, por ejemplo, pero no eran particularmente sabrosos, como Naruto atestiguaría durante los siguientes años. No, la cena no consistía en raciones selladas. En cambio, un grupo de 5 se dirigió al comedor. Por el camino, se detuvieron a recoger a Gohan. No de su habitación, por supuesto. Shiori no ocultó su resentimiento por el desvío. Sus murmullos agudos estaban llenos de un disgusto apenas contenido, aunque Ritjin parecía más entretenido que otra cosa. Naruto no supo qué la irritaba más. La túnica desaliñada de Gohan, que, por una vez, llevaba puesta, o el persistente aroma a perfume de mujer barato que parecía seguirlo como una mala decisión. Shinpachi, mientras tanto, seguía oliendo. Naruto no sabía si era por una nariz sensible, afectada por ese mismo perfume, o por alguna alergia sin diagnosticar. Las quejas de Shiori se intensificaron hasta convertirse en comentarios sobre la falta de vergüenza del hombre. Y así se fueron, una extraña y dispareja procesión rumbo a la cena. Aiko estaba sentada en la esquina con un hombre que Naruto supuso que era su padre. El parecido era innegable. El mismo cabello y ojos oscuros, y un atisbo de su sonrisa se reflejaba en su expresión. Esta comida tiene un sabor extraño, dijo Shinpachi, masticando pensativamente y frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Qué tan extraño? Preguntó Naruto, repentinamente cauteloso. Gohan rió disimuladamente. Creo, empezó con un tono travieso, que Shin-chan no está acostumbrado a la comida que no sea de las casas inferiores. Por eso tiene ese sabor tan raro.
Naruto lo notó, pero los palillos de Shinpachi se detuvieron en el aire antes de posarse con cuidado sobre la mesa. ¿Es malo?, preguntó, repentinamente preocupado. No, se trata de inmunidad, interrumpió Shinpachi, alzando un poco la voz. ¿Debería haber preparado mi sistema para alimentos extranjeros? Me dieron un sello que, no, gruñó Gohan, pasándose una mano por la cara. ¿Sabes qué? Olvídalo. Al fin y al cabo, tú tampoco eres divertido. Me temo que te han vencido, dijo Shiori secamente, sin siquiera levantar la vista de su cuenco. Dijo Shinpachi, parpadeando mientras su expresión de ansiedad se desvanecía. ¿Estabas bromeando, Gohan? Gohan lo miró fijamente un instante, con los labios entreabiertos, incrédulo. ¿Qué hice exactamente para merecer esto? ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Rickhin divertido. Si no me equivoco, hay una orden de arresto contra un hombre que se parece sospechosamente a ti, en Atenomizu. La voz tranquila de Nagato lo interrumpió, con un tono tan mesurado como siempre. Gohan y Rickhin se giraron hacia él. Sí, lo vi allí, asintió Nagato. ¿Hay uno ahí también?, preguntó Gohan, incrédulo. ¿Cómo es posible? Oh, reflexionó Nagato. Quizás no fuiste tú entonces. Un noble afirma que una pelirroja, no repetiré la palabra delante de todos ustedes, tomó prestado un artefacto invaluable de su santuario. Gohan arqueó una ceja. ¿Prestado?, repitió. Y nunca lo devolvió, sí. Bueno, no recuerdo haber pisado jamás un santuario. O sea, nunca. ¿Y qué sorpresa es esa?, murmuró Shiori en voz baja. Eso no es exactamente una negación, ¿verdad?, dijo Rickhin, con una sonrisa aún más amplia. Técnicamente hablando, no tienes que entrar para robar algo. Sobre todo con Shikigami. Gohan frunció los labios, lanzándoles una mirada penetrante. Oh, no empiecen. ¿No debería ser hora de su siesta? Su voz se fue apagando. Sus labios se movían, pero no emitía ningún sonido. Frunció el ceño al darse cuenta, y con un único y cuidadoso pulso de chakra, su voz regresó. Muy graciosa, anciana. Gracioso. Shiori, sin dejar de masticar, lo miró con indiferencia. Solo intentaba disfrutar de una comida tranquila. Naruto parpadeó. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando ella había aplicado la barrera. ¿Qué tal anoche?, preguntó Nagato con su tono tranquilo y digno, sin mirar a nadie a los ojos. Gohan sonrió, reclinándose en su silla. Bastante bien, la verdad. Las leyendas son ciertas. Chicas de, no te lo estaba preguntando, Gohan. Naruto parpadeó al darse cuenta de a quién se refería Nagato. ¿Yo?, preguntó, sorprendido. Estuvo bien. Aiko y yo miramos las estrellas y charlamos un rato. ¿Quién es Aiko?, preguntó Shinpachi. La conocí ayer. Es una amiga. De nada, por cierto, dijo Gohan, haciendo un gesto vago. Naruto frunció el ceño. ¿Para qué? El joven suspiró. Algún día lo entenderás. ¿Por qué no la llamas?, Nagato le preguntó a Naruto con una sonrisa. Aiko. Naruto miró hacia su mesa, donde estaba sentada con su padre. Está comiendo con su papá. Y entonces, puedes invitar a ambos, dijo Shiori con cierta diversión. Muy gracioso, murmuró Naruto, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Lo decía en serio, dijo Nagato, con la mirada tranquila y fija de sus ojos morados. Solo son ellos dos. Miró a su izquierda, donde Gohan se relajaba. A menos, claro, que tengas miedo de que nuestra compañía pueda causar problemas. Gohan frunció el ceño. ¿Quién? Yo. Resopló. Antes de que Naruto o Nagato pudieran responder, algo cambió. No era Aiko, ahora sonriendo y saludando a Naruto sin ninguna preocupación en el mundo. No fue solo el repentino escalofrío que le recorrió la columna. Era algo más. Algo tenue al principio. Una extrañeza indescriptible, como un silencio demasiado fuerte o un vacío que oprimía el aire mismo. Shiori se tensó, su expresión se tornó fría y alerta. Sus manos golpearon el suelo, levantando capas de barreras con tanta rapidez que vibraron. Nagato giró ligeramente la cabeza, sus ojos lavanda se entrecerraron como si percibieran un ligero aroma en el viento. El chakra ondulaba a su alrededor, tan denso que era visible, sus manos formando un sello. El agua se elevó de los vasos sobre la mesa, formando delgadas y letales espirales que apuntaban en todas direcciones y ángulos ante el sutil gesto de Rickhin.
Incluso Gohan, normalmente tan descuidado, se inclinó hacia adelante, aparentemente preparado para cualquier cosa. Su aguda mirada se dirigía al rincón más alejado de la habitación, con Chakra y Shikigami sin duda listos. Y más rápido que la última vez, Shinpachi, que nunca parecía particularmente aficionado a usar nada tangencialmente relacionado con el Kototamajutsu, ya estaba murmurando los encantamientos para su carta de hechizo del santuario, sin ser completamente consciente de lo que estaba sucediendo, pero decidido a no dejarlo pasar de todos modos. Naruto, con el chakra embotado y distante, parpadeó confundido, empuñando un kunai por instinto o paranoia. ¿Qué? Un suave golpe resonó en el aire. No era fuerte ni discordante, solo el sonido de algo natural. Algo que, de todas formas, seguía sin encajar. Naruto se quedó sin aliento al ver la fuente del ruido. Y entonces, casi rió con incredulidad. Un ciervo estaba en la habitación. Al menos, creía que era un ciervo. Su única referencia provenía de ilustraciones de libros. Su forma era increíblemente delicada, de una palidez fantasmal, como si hubiera sido esculpida por la mismísima luz de la luna. Sus grandes ojos negros rebosaban de una quietud inquietante, con una profundidad demasiado sabia, demasiado antigua. Sus astas se retorcían como raíces nudosas, brillando tenuemente como si estuvieran mojadas por el rocío. Era hermoso, hasta que la mirada de Naruto cayó sobre sus piernas. Lo que deberían haber sido extremidades esbeltas y gráciles eran en cambio grotescas. Parecían ramas podridas, retorcidas y desiguales, con superficies palpitantes de carne pútrida a punto de fundirse con el suelo. Algo que no tenía derecho a resonar con un sonido tan claro. La luz de la habitación se atenuó sutilmente y los bordes de todo se volvieron borrosos, como si un sueño frágil se estuviera deshaciendo. El casco del ciervo se levantó silenciosamente y volvió a golpear el suelo. Había un hombre detrás, deslizándose hacia adelante en una niebla surrealista con una gracia inquietante. Sus ojos carmesí recorrieron la habitación, como si se cruzaran con cada mirada. Naruto había visto esos ojos de un rojo intenso antes, pensó, pero ¿dónde? De los niños que no eran shinobi en la habitación, ninguno pareció notar al ciervo. Los adultos, sin embargo, reaccionaron al unísono, poniéndose rígidos al instante, moviéndose al mismo ritmo silencioso, con la mirada fija en el recién llegado. Como si solo vieran al hombre. El pánico fue en aumento. Shiori se puso de pie, sus barreras se superpusieron mientras su mano se deslizaba hacia los pliegues de su túnica. El chakra de Nagato se elevó débilmente, resonando, y el aire estaba cargado de ozono. Gohan seguía inmóvil, esperando el contraataque apropiado. Su mirada era aguda, e incrédula. ¿Qué demonios es eso? Preguntó, pero nadie pudo responderle. En algún momento aparecieron dos figuras más, ahora visibles para Naruto. Enmascaradas y silenciosas, se desplazaron hacia adelante desde los rincones brumosos de la habitación. Todo esto, por supuesto, ocurrió en un instante. Y dos cosas sucedieron a la vez. Una de las figuras enmascaradas intentó alcanzar la barrera con la mano. El ciervo bajó la cabeza, con una pata a medio paso. Su casco golpeó el suelo. Un sonido como el de un globo estallando resonó, mezclándose con el golpeteo más áspero. El aire pareció romperse, la realidad resquebrajándose como un cristal. Fragmentos del mundo se fragmentaron, transformándose en algo incomprensible. El calor de la habitación se desvaneció, reemplazado por un frío penetrante que se hundió en la piel de Naruto. Se tambaleó hacia atrás, abriendo la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Las paredes de la habitación habían desaparecido, reemplazadas por una extensión infinita de nada sombrío. Una tenue niebla se enroscaba a sus pies, enroscándose alrededor de sus tobillos como humo consciente. El único sonido era su propia respiración, áspera e inestable, resonando en el vacío. Cuando el mundo se quedó en silencio, él estaba solo bajo un cielo nocturno estrellado, con el viento aullando a su alrededor. Gohan. Señorita Shiori. Gritó Naruto, con la voz ahogada por la oscuridad. Shinpachi. Rickjin. Nagato. ¿Alguien? Conocía este lugar. El punto más alto de la aeronave, sus contornos e inmensidad, que había confundido con una gran sombra debajo de él, ya lo había visto la noche anterior. Y entonces, una comprensión mucho más inquietante lo invadió. Él no estaba solo. El aire denso traía el tenue sonido de pasos. Lentos, pausados, se oían con claridad incluso en el viento aullante. Resonando suavemente en el vacío, y deteniéndose justo detrás de él.
Antes de que Naruto pudiera girarse, una mano se posó en su hombro, suave como espinas dentadas de escarcha que se formaban a través del cristal al romperlo. El frío irradiaba del tacto, filtrándose a través de la tela y la piel, extendiéndose por sus venas como agua de invierno. Sus músculos se tensaron, rechazando cualquier orden desesperada de moverse. Incluso su grito murió sin nacer en su garganta, atrapado tras unos labios que no se abrían. Bueno, entonces dijo una voz tranquila y cadenciosa. Tú debes ser el repuesto elegido. Ni se te ocurra intentar moverte, dijo el hombre con voz áspera y divertida. Solo te harás daño. La voz de Naruto no salió en absoluto. ¿Ah, sí? Murmuró el hombre, intrigado. Estás sorprendentemente tranquilo. Naruto se esforzó por mirar hacia atrás, para echar un vistazo al rostro del hombre, pero el lazo no cedió. A menos que, continuó el hombre, con la curiosidad impregnando su voz. ¿Tu voz también está atada? ¡Qué minucioso! Entonces definitivamente no fue él quien tejió ese sello. Por otro lado, podría haber sido un sello, o podría haber sido algo más. Naruto no tenía motivos para confiar en este hombre ni en nada de lo que decía. No viniendo de alguien que había aplicado la técnica de la atadura, sin importar si la había creado él mismo. Un hombre que parecía tener planes para él. Si Naruto hubiera podido, habría apretado los dientes, gruñido desafiante o algo con igual impacto dramático. Pero la atadura, fuera lo que fuera, le robó incluso eso. El miedo se agitaba con furia en las entrañas de Naruto, una tormenta al rojo vivo que lo dejaba mareado. Solo controlaba sus ojos y el ritmo superficial de su respiración. El esfuerzo le nublaba la vista, y la furia impotente que crecía en su pecho se sentía insoportable. Buscó en su interior, arañando su chakra, golpeando contra un muro invisible que lo separaba de lo que le pertenecía por derecho cada vez más fuerte hasta que tembló por el esfuerzo. Pero fue inútil. Ese era un muro que no podía romper. Tan impotente como ese día, nada ha cambiado. Desafortunadamente, dijo el hombre, casi con pereza, hubo algo de aleatoriedad en este cambio de lugar, como pueden ver. Y aquí estoy, atrapado con ustedes, sin poder tocar el suelo ni salir. Relegado a hacer guardia hasta que llegue alguien más adecuado. Emitió un sonido de cansancio, como si la situación le fuera inapropiada. ¡Qué desperdicio de mi talento! Debería estar en el campo de batalla, no cuidando a un niño. Volvió a suspirar. Bueno. Sin previo aviso, empujó a Naruto hacia adelante. Cayó de bruces contra el suelo. Un grito sordo le desgarró la garganta, ahogado por el silencio, y su cara se estrelló contra la dura madera. El impacto lo dejó tendido en el suelo, con el dolor en sus músculos ahora como un latido constante. Ya fuera por la constricción de la atadura, por su propia resistencia inútil, o por ambas cosas. Y la sangre atrapada en su nariz, sin salida, le impedía respirar con normalidad. Tengo intención de entregarte en condiciones aceptables, dijo el hombre, seco como la ceniza. Como si no hubiera sido él quien lo empujó. Por favor, deja de forcejear o tendré que fortificar esto. Y no soy muy bueno en eso. Era difícil odiar a un hombre sin rostro, o eso decían. Naruto estaba bastante seguro de que podía lograrlo. Sus pasos se acercaron, la aproximación mesurada de un depredador. Cuando el hombre se acercó a Naruto, finalmente sucedió. El sello barrera que Shiori le había impuesto cobró vida, tiñendo el aire entre ellos de una intensa luz carmesí. Los dedos del hombre debieron de tocar la pared invisible y abrasadora, porque su gruñido frustrado y ligeramente dolorido resonó en la ráfaga de viento. Los sellos eran elementos complejos que vibraban al ritmo de detonantes específicos. Cualquiera que fuera la condición que Shiori había creado en este, había reconocido la amenaza esta vez, saliendo en defensa de Naruto cuando más lo necesitaba. Y, según lo que ella había dicho, también advertiría a alguien de su posición aproximada. Claro, murmuró el hombre, con irritación en la voz. Me lo advirtieron. Ese es el adivino. Naruto obligó a su respiración a un ritmo constante, negándose a dejarse consumir por la furia impotente. En cambio, se concentró en su interior, como un buzo que se sumerge en aguas oscuras, y era el tipo de metáfora que a Naruto no le gustaba. Si realmente era un sello vinculante, debía haber rastros de él en algún lugar de su consciencia, no solo en su sistema de chakras. Hilos que pudiera seguir, nudos que pudiera deshacer. Si tan solo pudiera comprender su patrón, sus puntos débiles, podría estar atrapado, pero hasta ahora, estaba a salvo. Y aún no había terminado del todo. Todavía no. Examinó las posibilidades, comparando cada una con lo que sabía, intentando ignorar el pánico creciente y la preocupación que lo atormentaba por los demás. ¿Dónde estaban?
¿Estarían atrapados también? ¿Heridos? ¿Muertos? No. Apagó los pensamientos con brutal eficiencia, con esa compartimentación que debería haberle sorprendido en circunstancias normales. No podía permitirse distracciones. Ahora no. No cuando la única salida era comprender este vínculo y desenredarlo. Fuera lo que fuese lo que lo sujetaba, no era una simple atadura de 4 puntos, eso estaba claro. Funcionaban como redes de chakra, inmovilizando cada extremidad. Todo su cuerpo estaba paralizado, cada articulación bloqueada, no solo sus brazos y piernas. Eso dejaba como posibilidad el nudo de 3 agujas, un método para anclar el movimiento mediante 3 hilos de chakra que representan, si bien de forma simplificada, mente, cuerpo y alma. Volvió a sentirlo, esa sensación de su cuerpo bajo asedio. No, la sujeción no provenía de ningún punto externo. No estaba anclada de esa manera. Era completamente interna, entretejida a través de él, lo que significaba que no podía ser esa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Agarre del demonio? Eso podría explicar la presión en sus muñecas y tobillos, la aplastante sensación de peso sobre su pecho. Eran insidiosas, enredándose en los canales de chakra, inmovilizándolos como insectos en una tabla. Pero no, aún podía sentir la presencia de su chakra con claridad, aunque no pudiera alcanzarlo. No se sentía silenciado de esa forma tan distintiva, y tampoco se desvanecía. El agarre del demonio no solo lo restringía, lo drenaba. Sus reservas estaban casi intactas. No era eso. La voz lo interrumpió de nuevo, seca y divertida. ¿Intentas averiguarlo? Admiro el esfuerzo, de verdad, pero no te servirá de nada. Naruto lo ignoró, entrecerrando los ojos ante la oscuridad. El hombre tampoco podía alcanzarlo. En cierto modo, era tan impotente como él. Pasó a la siguiente posibilidad. Sello de jade disperso. Un sello que fracturó su control sobre 7 nodos separados, dispersando el efecto para que ninguna interrupción pudiera romperlo. Explicaría la sensación de restricción constante, la forma en que ninguna parte de su cuerpo se sentía libre. Pero se decía que estos tenían una señal. Un leve zumbido en el aire, una vibración causada por la armonización de sus nodos dispersos. Naruto aguzó el oído. Nada, salvo el viento aullante y los murmullos de aquel hombre. Entonces no era un sello de jade disperso. ¿Y qué hay de la cerradura de 8 llaves? Esta funcionaba por capas, una caja de seguridad de sellos que se alimentaba entre sí, un diseño recursivo pensado para frustrar incluso a los rompesellos más hábiles, y de hecho, se usaba principalmente para contrarrestarlos. Quizás el enemigo, quienquiera que fuera, tenía expectativas más altas de lo que realmente era para Naruto. El problema era que, en primer lugar, solo un maestro podría redactar un sello así. Le dio vueltas a la idea. Encajaría. El vínculo no solo lo detenía físicamente. Lo asfixiaba en cuerpo y alma, como si estuviera envuelto en capas y capas de asfixiantes hilos de chakra. Si se trataba de 8 llaves, tendría que encontrar la clave dentro de sí mismo, el punto que unía a las otras 7. Lo bueno era que era el tipo de sello que uno necesitaba comprender para romper, ya que todo dependía de esa misma recursión para mantenerse. Comprensión que Naruto creía tener. En cuanto al aspecto práctico, tendría que descubrirla. La parte mala era que si uno se equivocaba al determinar cuál era exactamente, probablemente lograría hacer el equivalente Fukinjutsu de estrangularse hasta la muerte, lo que también podría suceder literalmente en el caso de Naruto. En la práctica, solo había una posibilidad entre 8 de salir, sin apenas saber qué nudo era el correcto para desenredar. Era un riesgo demasiado alto incluso para los usuarios de focas más experimentados, quienes probablemente lo romperían desde afuera, con la ayuda de alguien más. Naruto no tenía ese lujo, ni desde dentro ni desde fuera. Por otra parte, si alguien hubiera sido lo suficientemente hábil para redactar ese sello, algo que casi siempre era más difícil que romperlo, no había razón para que no hubieran utilizado un sello en espiral de 5 anillos en su lugar, una posibilidad que Naruto realmente no quería considerar, ya que era una opción casi perfecta para atar personas. La espiral de los 5 anillos no era solo una atadura. Era casi una auténtica pesadilla Uzumaki. Un sello viviente que se estrechaba con cada intento de resistencia, con cada respiración, con cada latido. Cuanto más luchabas contra él, más lo consumía. Se decía que se alimentaba de la fuerza de voluntad del objetivo, entre otras cosas, transformando su fuerza en combustible para su propio encarcelamiento. Su respiración se entrecortó al pensarlo. Podría ser. ¿Era por eso que se sentía tan vacío?
¿Por qué cada esfuerzo parecía debilitarlo? No, 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 tarareó el hombre, como si le leyera la mente, ahora tranquilo de nuevo. No es lo que probablemente estés pensando. Estás demasiado débil para sobrevivir a algo así, no te preocupes. Los labios de Naruto se obligaron a curvarse en un gruñido, aunque el lazo no permitía que se notara. El hombre se movió de nuevo, y las tablas del suelo junto a la cabeza de Naruto crujieron, justo cuando su respiración se aceleró. ¿Había encontrado la manera de alcanzarlo? No tengas miedo. Es un buen trabajo de todos modos, no podrás escaparte de él. Naruto, que creyó oír un estruendo lejano, aguzó el oído intentando descifrar qué sucedía. ¿Cuántos eran y qué demonios estaba pasando allí abajo? Tu silencio es un poco molesto, admitió el hombre tras otra larga pausa. Y seguro que tienes una o dos preguntas. Ojalá pudiera oírlas, pero, bueno, considerando que alguno de ustedes dos podría saber Kotota Majutsu, seguridad, la frase nunca terminó. Una pared de calor abrasador y sonido atronador atravesó el aire con una fuerza devastadora. Una explosión. El hombre saltó hacia atrás cuando la explosión impactó contra la barrera carmesí, rompiéndola como si fuera cristal. Naruto se sintió elevado, indefenso como una hoja en medio de una tormenta, mientras el mundo giraba descontroladamente a su alrededor. Incluso a través del escudo debilitado, el impacto lo golpeó como el puño de un gigante, lanzándolo hacia el cielo. El viento gélido aullaba junto a él, cortante como una cuchilla contra su piel, y aún podía sentir el calor abrasador de la explosión aferrándose a él. Abajo, la plataforma de madera se desintegró en un instante. Astillas salieron disparadas, fragmentos dentados que captaban la luz mientras se perdían en espiral en el vacío infinito. Trozos más grandes de la estructura se desplomaron, engullidos por la vasta extensión del cielo. Ya se alzaban retorcidas volutas de polvo, oscuras y malévolas, enroscándose hacia el cielo. Naruto giró impotente y su mundo se convirtió en una confusión caótica de humo, fuego y cielo. La gravedad entonces volvió a imponerse, con despiadada inevitabilidad. Sintió un nudo en el estómago al caer, y por un fugaz y desorientado instante, vislumbró la aeronave, ahora envuelta en llamas voraces. Parecía demasiado lejos, y Naruto se dio cuenta, con creciente terror, de que su cuerpo, inerte como estaba, se desprendía de ella. La voz del hombre era un rugido agudo de ira. Naruto también lo vislumbró, una mancha de túnica y chakra abriéndose paso entre los escombros, con la mano extendida intentando atraparlo en el aire. Pero la distancia era demasiado grande. El hombre se mantuvo pegado al barco, temeroso de perder el equilibrio, y por eso Naruto continuó cayendo. El viento seguía aullando en sus oídos, desgarrando su ropa y robándole el aliento, y el cielo seguía inclinándose y girando, una confusión caótica de gris y blanco, y el pánico seguía atormentándole. Y entonces comprendió con impotencia que él también no se dirigía hacia la aeronave. Que incluso contusiones y huesos rotos habría sido un destino mejor que esto. Iba a caer al mar, muy abajo. Desde esa altura, ni siquiera el cuerpo de un shinobi completamente entrenado, algo que él no tenía, resistiría el impacto. La superficie del océano bien podría haber sido de piedra. No había nada que pudiera hacer, ni siquiera con tiempo. Eso era, iba a morir. Sin escapatoria. Sin punto de apoyo. Sin manera de, y entonces, una oleada serpenteante de agua brotó de una ventana rota bajo él, moviéndose con un propósito imposible. Ascendió en espiral contra las leyes de la naturaleza, condensándose en una esfera perfecta que lo atrapó en su abrazo líquido. El impacto le remeció los huesos, pero comparado con el choque fatal que esperaba, fue la salvación. El agua lo sostenía, sosteniendo su cuerpo como si lo guiaran manos invisibles. Al alejarse de su rostro, Naruto jadeó y farfulló, y volvió a respirar. Aquella cosa, semejante control era asombroso. Manipular el agua con tanta delicadeza, a una distancia considerable, sin siquiera tener una línea de visión directa, esta era luna fluyente, la técnica de extensión de Ritjin. La ola no se detuvo. Se impulsó hacia la aeronave, deslizándose por la estructura abierta con una precisión inquietante. Una nube de humo los envolvía mientras lo arrastraba hacia las profundidades, pasando los restos de tablones en llamas y adentrándose en el sombrío interior de la nave. El aire era más cálido allí, sofocante y acre, y la luz se atenuaba cada vez más a medida que el agua lo arrastraba por estrechos pasillos. Naruto se esforzó por girar la cabeza para ver a dónde lo llevaban, pero la ola lo sujetó con firmeza, con una fuerza de voluntad inquebrantable. Vislumbró paredes en ruinas y tuberías expuestas, con vapor silbando proveniente de las líneas fracturadas.
La aeronave crujió, su corazón mecánico forcejeando contra el daño. El agua no era impulsiva, como un río impulsado por la gravedad, ni salvaje, como una ola indomable que se estrella contra la orilla. No dudó, incluso mientras maniobraba entre los escombros. Vigas rotas, fuego de aceite y fragmentos de metal dentados cubrían la estructura derrumbada de la aeronave, pero la ola los esquivó sin esfuerzo, manteniéndolo a salvo. Frenaba en ciertos puntos, ondulando en el mismo lugar, antes de virar bruscamente alrededor de los obstáculos como si los detectara. Aturdido por sus sentidos, Naruto detectó algo extraordinario. Delicadas vibraciones que se entrelazaban con la forma acuática, una sutil resonancia como el canto del cristal. Ondas pulsantes que rebotaban en el caos circundante dirigían el agua para que respondiera instantáneamente a esta cartografía invisible, para fluir con fluida gracia por el camino más seguro. No fue aleatorio. No fue una suposición. No fue ver. Fue escuchar. Ecolocalización. La palabra surgió en su mente sin que la buscara, algo que había escuchado por casualidad en una conferencia sobre técnicas shinobi que imitaban fenómenos naturales. El agua era un explorador. Percibía, tanteaba su camino a través de los pasillos laberínticos emitiendo esas ondas e interpretando su respuesta. Fue intencional, deliberado. Digno de ese nombre. Una verdadera extensión de la voluntad de Ritjin. Y era exactamente el tipo de manipulación elemental que Naruto jamás podría usar ahora. El pensamiento se instaló en su pecho con inquietud. La técnica continuó guiándose a través del caos. Informe, adaptable e infaliblemente precisa. Aterradora, en cierto modo. Y entonces la ola lo liberó, dejándolo tosiendo en el duro suelo de metal. Aún atado, intentó no ahogarse. Pero incluso mientras el agua se retiraba en un rincón oscuro, aún podía sentirla. Un leve zumbido en el aire, un guardián silencioso. Todavía escuchando. O cuestionando, quizás. Ser observado por un charco de agua semiconsciente fue, decidió Naruto, una de las muchas experiencias extrañas que había vivido en su corta vida. El charco se inclinó o no. De una forma que parecía expectante, como si su pregunta hubiera sido la equivocada. El charco esperaba y era la clase de paciencia que se suponía que representaba el agua como si Naruto pudiera darle una respuesta. Si el jutsu se activaba por sonido, como creía que podría ser, si podía entender instrucciones simples, por imposible que pareciera, entonces, por desgracia, Naruto no podía hacer mucho allí, sin su voz. Respiró hondo con el pecho dolorido, y el aire sofocante le arañó los pulmones como si fueran fragmentos de vidrio. Las paredes de la sala de máquinas parecían cernirse sobre él, presionándolo. Claustrofóbico. Había demasiado humo y sus pensamientos se sentían demasiado lentos. El pánico aún rondaba en los límites de su mente, pero él continuaba ignorándolo, porque tenía que hacerlo. En lugar de eso, comenzó a trabajar en el enlace. Apenas sentía su brazo izquierdo, sobre el que llevaba demasiado tiempo tendido. El hormigueo lo entumecía en una oleada implacable, hasta que su mano bien podría haber sido la de otra persona, la de un desconocido. Si continuaba así mucho más tiempo, con chakra restaurado o no, sabía que no podría usarlo. Al menos no por un tiempo. Nada de eso importaba si no podía reunir chakra. Nada de eso importaba si no podía mantener la concentración, si no podía encontrar ese hilo de poder que permanecía en algún lugar, en lo profundo de él, enterrado bajo capas de grilletes y miedo. Por lo menos, y después de buscar un poco más, confirmó que era una foca. No había sido una pista engañosa de ese hombre sin rostro. Una intrincada, además. Un tejido de hilos de chakra tan delicado que brillaba ante su mente como las hebras más finas de seda. Era recursivo, capas que se plegaban sobre sí mismas, cada clave llevaba a la siguiente. El sello, según lo que Naruto pudo discernir a través de su intuición, no estaba escrito en la escritura kanji que mejor conocía. No, esa era bastante exclusiva de Uzushio. Y aunque aún podía notar similitudes muchas más de las que esperaba, esto era diferente. Una escritura cuyas curvas irregulares y ángulos agudos evocaban el continente, influencias ajenas a la fluida maestría de Uzushio. Aún así, le resultaba lo suficientemente familiar como para empezar a reconstruirlo, poco a poco. Carecía de la elegancia del hogar, pero lo compensaba con una eficiencia brutal. Cada glifo parecía tallado en la tela del sello en lugar de escrito en ella. La estructura era inconfundible, aunque el lenguaje no lo fuera. Capas que se plegaban sobre sí mismas, girando en espiral como un remolino de intenciones. Cada segmento hacía referencia al anterior, formando un camino de cerraduras interconectadas.
Para Naruto, comprenderlo no era solo cuestión de destejer hilos. Era decodificar una lógica escrita en la escritura del continente y luego traducirla al significado que conocía. Y el problema más difícil que había tenido que resolver hasta el momento. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó así, solo que el mundo se desvaneció. Estaba casi seguro de poder identificar una cadena de bloqueo en cascada, un mecanismo secuencial donde la resolución de cada bloqueo dependía críticamente de su predecesor, una progresión de dependencias lógicas. También una trampa de reinicio recursivo. Una trampa diseñada para reiniciarse perpetuamente, ofreciendo un progreso ilusorio mientras atrapaba al Seale en un ciclo sin fin. De esas dos estaba seguro. El resto, decidió que importaba menos, confiando en su intuición. Era la cerradura de 8 llaves, entonces. Casi con toda seguridad. Para romperlo, el lenguaje en sí mismo importaría menos, ya que de todos modos iba a trabajar al revés. Abriéndolo desde dentro. Sin importar qué pasara, necesitaría chakra. Lo sentía inalcanzable, escondido tras un muro infranqueable. Una luz que parpadeaba con fuerza, pero en el rincón más remoto de su mente. Pero al menos estaba allí. Cerró los ojos, intentando alcanzar esa chispa que no podía permitirse perder. Necesitaba encontrar la manera de alcanzarla, de avivarla. Necesitaba convertirla en una llama, pero era como intentar aferrarse al humo. Algo esquivo, imposible. No, no es imposible. Esta vez, recordó a qué se debía toda esa expresión. No se podía atrapar el humo con las manos desnudas. Era demasiado insustancial, demasiado esquivo. Pero intentar atraparlo con las manos fue el verdadero error. Era el tipo de problema que había que abordar desde otra perspectiva. Naruto obligó a su respiración a calmarse, contuvo el pánico y trató de recordar lo que su padre le había enseñado una vez, dejando atrás los horribles sentimientos que surgían con los recuerdos. ¿Cómo lo había descrito? Cuando te quedas sin opciones, cuando no puedes encontrar la fuerza que necesitas, a veces, Naruto escuchó pasos acercándose. Aunque intentó levantar la vista, no logró ver mucho y no había forma de saber si eran amigos o enemigos. Eran pasos fuertes, pesados y descuidados, que crujían sobre trozos de madera sueltos. El charco permanecía silencioso, inmóvil como la muerte. Su superficie era de un brillo opaco, reflejando el humo, como un espejo expectante y hambriento. Y luego desapareció, junto con las frágiles esperanzas de Naruto. 3 hombres aparecieron a la vista. 1 delante, 2 detrás. A Naruto se le encogió el corazón. Sus ojos escudriñaron los alrededores, indiferentes e indiferentes al humo de la sala de máquinas. Y, aunque iban armados con armas afiladas, no formaban parte de la tripulación de la tempestad silenciosa. Sus ojos se encontraron con los de él. Aquí. El de repuesto. Gritó uno, y Naruto sintió un gemido desesperado formándose en su garganta, quedándose atascado. Llévenlo. Y entonces sintió una humedad fría. Naruto se quedó paralizado un instante al comprender lo sucedido. Y entonces, con creciente temor, comprendió a dónde había ido el charco. Se había extendido, una fina y brillante película que se extendía por todo el suelo. En el instante en que los pies de los hombres tocaron el agua, o quizás en el instante en que hicieron esa llamada, algo cambió. El líquido se estremeció, y luego ascendió en un arco rápido y sinuoso. Ya no era solo agua. Se había convertido de nuevo en algo vivo, algo peligroso. La superficie se engrosó, una masa de mercurio que se moldeaba con una precisión escalofriante. 6 zarcillos se alzaron en un instante, serpenteando alrededor de los tobillos, enroscándose sobre las rodillas, deslizándose aún más alto, poseídos por un hambre oscura e insaciable. Los hombres intentaron gritar, pero sus gritos fueron ahogados como los de Naruto, ahogados por la masa retorcida que ahora cubría sus rostros. Naruto lo observó, conteniendo un grito propio. El primer asesinato a sangre fría que presenció en su totalidad. La trama de agua y chakra se clavó en las gargantas de 2 hombres, y otro zarcillo, afilado como una cuchilla, atravesó la yugular del último. Los resultados fueron los mismos. 3 hombres cayeron, agarrándose la garganta destrozada. La diferencia entre el origen de esa ruina era solo un tecnicismo macabro. 3 hombres se desplomaron de rodillas, con jadeos desesperados, asfixiados y sin aliento. 3 hombres se quedaron temblando unos instantes más, arrastrándose impotentes hacia las aguas mortales, que ya estaban manchadas de sangre y saliva. Sangre. Sangre en el agua. Demasiada. El rostro de Naruto flotaba sobre su reflejo, fijo allí con los mismos ojos abiertos que los que estaban a punto de morir.
El charco pareció absorberlo todo, saturándose. Sus zarcillos cambiaron de un plateado brillante a un carmesí oscuro y resbaladizo. Lo que antes era ágil, rápidamente comenzó a parecer pesado y lento. El agua estaba pesada, ya no fluía, como si demasiada sangre la hubiera vuelto contra sí misma. Ya no podía contar con esa cosa, decidió Naruto. La razón no importaba. En cambio, volvió a concentrarse en el sello de las 8 llaves con renovada y desesperada determinación, explorando su estructura como un hombre buscando una puerta en la oscuridad. Ahora había una energía temeraria en sus intentos, la clase de convicción ciega que podía salvar o condenar a alguien. Algún día, comprendería plenamente que esas apuestas desesperadas eran armas de doble filo. A veces cortaban las ataduras que te atrapaban, otras veces acababas clavándote más profundamente en la carne. Igual que un animal atrapado se mordería la pata. Pero eso era otro día. Apretó los dientes, apartando todo lo demás de su mente. No había tiempo para pensar en nada de eso, absolutamente nada. Más tarde, la conciencia de su cuerpo se movía con cautela, sintiendo lo que no estaba allí, sondeando los vastos espacios vacíos que componían su red de chakras y su paisaje mental. En algún lugar de su interior, 8 nudos se resistían. Era como tejer su mano a través del infinito, buscando algo que sabías que existía, algo que sentías con los sentidos, más intuición que tacto. O quizás era una habilidad de los tejedores de focas. El sello parecía hecho de vacío y sombras, una ausencia que se retorcía aún más cuanto más intentaba comprenderla. Tanteó, avanzando poco a poco, encontrando los espacios infinitesimales, apretando su espíritu a través de ellos, haciendo su mejor esfuerzo para entender qué símbolos podrían haber compuesto esa cosa, qué significaban en ese contexto y cómo habían sido encadenados entre sí. En algún lugar de su interior, 8 nudos parecían casi idénticos, y ninguno parecía destacar entre los demás. Y sin chakra, no podía alcanzarlos en absoluto. Otra respiración profunda. Concéntrate. Recuerda. Había maneras de atrapar humo, había dicho su padre. Aunque no pareciera obvio, se podía guiar el humo hacia un contenedor, un espacio donde pudiera permanecer. Sin recurrir al Fukinjutsu, atar el humo, Naruto había aprendido a hacerlo desde entonces, sin atar cabos. No, era más bien un problema metafísico. Se podía usar un paño para que se adhiriera, atrapando su esencia en las fibras. Era el tipo de problema que requería paciencia, ingenio y la voluntad de dejar de luchar contra la naturaleza del humo y, en cambio, trabajar con él. La solución de su madre, por supuesto, había sido bastante diferente. Primero hazlo líquido. Eso provocó que el padre de Naruto sacudiera la cabeza, con una leve sonrisa en los labios, para decir que en realidad no era así, que realmente no se podía convertir el humo en líquido, que se estaba condensando el vapor de agua, tal vez capturando algunos de los aceites, y que los sólidos, ella puso los ojos en blanco y lo llamó pedante. Naruto no estaba seguro de si la dirección de sus pensamientos tenía algún sentido o si estaba perdiendo la cabeza. En cualquier caso, decidió probar la solución de su padre. Dejar de luchar contra el sello. De todas formas, no funcionaba y solo parecía apretar más los nudos, lo que le hizo preguntarse si su apreciación sobre qué tipo de sello había sido correcta, una duda que ya no podía permitirse. A veces y a veces es necesario dividir el problema en dos para poder gestionar cada mitad. Esas fueron las palabras de su padre. Y aunque estaba bastante seguro de que no lo había dicho en sentido literal, Naruto decidió intentarlo de todos modos. Para ver las cosas desde otra perspectiva. Aunque lo pareciera, el sello no era solo algo que lo sujetaba, aislándolo de su chakra. Era más extraño, más insidioso. 8 partes interconectadas y recursivas. Pero si se centraba en este singular y simplista aspecto de pared para empezar, él no estaba afuera, tratando de abrirse paso. Ese muro estaba detrás de él, frente a él, incluso dentro de él. Podía girarse y presionarlo con las manos, sentir su inquebrantable inmovilidad, pero cuanto más miraba, más comprendía. El muro era parte de él. No importaba si era un muro, una cúpula o cualquier otra estructura. Si estaba fuera, también estaba dentro, rodeado por todos lados. No pudo abrirse paso por la fuerza. Respiró hondo y se deslizó en la mente del lago. Lentamente. Un hilo, un tirón, un paso a la vez. Pensó en Shinpachi y los demás, y en los amplios cielos de Utsushio. Había en él una especie de miedo, agudo y apremiante, pero también una tranquila determinación. El objetivo no cambió, aunque el método sí. Tenía que identificar el único nudo que importaba. Uno. Él era uno.
Allí estaba él, el que existía en este momento presente, atado y luchando contra el sello. Y luego estaba también el de ayer, el que parecía haberse quedado atrás ese día en el mar, bajo cielos anaranjados, anclado por ese peso. Y entonces tenía 2 años. Naruto dividió su conciencia. Esta dualidad era dolorosa, como si intentara pensar con 2 mentes, como si recorriera 2 caminos a la vez. Caminos paralelos pero que podrían encontrarse de todos modos. Dejó que una parte de sí mismo se concentrara en lo físico. Estabilizando su respiración, manteniendo el cuerpo enraizado, los sentidos alerta, concentrado en su chakra tras esa pared. Esa pared también era él. La otra mitad se sumergió en sí misma, en su espíritu, abriéndose paso a través del laberinto del sello, desde otro ángulo surrealista, en busca de ese esquivo destello de luz. Lo entendió con un tipo de intuición interna que nunca podría explicar completamente con palabras. Una forma que supuso que era única para él y sus experiencias. El chakra quería seguir siendo chakra. Por lo tanto, no pudo descomponerse completamente en sus 2 mitades por mucho tiempo. Siempre había sido una unión de energía física y espiritual, y, según personas con mentalidad más práctica, el resultado de la colaboración entre el cerebro y el intestino. Contenerlo requería un delicado equilibrio para evitar la destrucción del huésped. Y así, Naruto se dio cuenta de que este sello no solo había bloqueado su chakra, sino que lo había dividido en 2, separando lo físico de lo espiritual y haciéndolos fluir en direcciones alternas, conduciéndose a sí mismos. Peligroso en un sentido diferente. Una desunión forzada, pero hecha con precisión quirúrgica. Esa división fue la clave de su ruina. O, al menos, el primer paso. La lógica parecía contraintuitiva, el tipo de acertijo que ningún adulto perdería el tiempo resolviendo de esa manera. Sin embargo, Naruto comprendió que quizás ser un niño con una mente algo inexperta, libre para ceder en lugar de quebrarse bajo el peso de las convenciones le había permitido comprender tanto. Donde un shinobi experimentado podría ver un límite inmutable, él veía un hilo esperando ser tirado, una energía que se encaminaba hacia la otra. No era brillantez, lo sabría más tarde. Era curiosidad. Y quizá solo un poco de terquedad. Allí estaba, débil y frágil en el límite de su conciencia. Una diminuta brasa espiritual de algo, tan tenue que bien podría haber sido su imaginación. Más contenida de lo que suponía que había sido la parte física, y casi imperceptible en comparación. El muro que bloqueaba su chakra físico no era una verdadera separación, Naruto se convenció a sí mismo. Seguía siendo parte de él, ligado a su cuerpo. El sello había dividido su chakra en sus componentes físico y espiritual, pero no podía borrar su conexión. Solo necesitaba guiarlos de nuevo para que volvieran a estar juntos. Concentrándose en el tenue hilo de chakra espiritual que había alcanzado, Naruto lo introdujo lentamente por las grietas del sello, moviéndolo en espiral hacia la energía física latente. Ese muro, si así se le podía llamar, había sido diseñado para contener y redirigir el componente físico, pero nunca para impedir por completo que la mitad espiritual llegara. Las 2 energías se resistieron al principio, redirigidas como estaban, deslizándose una sobre la otra como engranajes desacoplados, pero él mantuvo la concentración, acercándolas hasta que partes de ellas comenzaron a fusionarse. Como 2 ríos que se unen para formar un solo flujo unificado. Una espiral. Esa fue la forma que se le ocurrió, la que imaginó para guiar su unión gradual mediante un contacto constante y fluido. Esa espiral se fortaleció a medida que las energías se entrelazaban, fluyendo en armonía en lugar de en oposición. Juntas, fluyeron contra la barrera y la atravesaron, y con una oleada final, una oleada de chakra lo inundó. Completo, unificado y suyo. El sello se le apareció en su totalidad. Solo tenía unos instantes para tomar una decisión. Antes de verse obligado a repetir el mismo proceso enrevesado para alcanzar su chakra de nuevo. 8 nudos, 8 capas. Una posibilidad entre 8. Su mente rozó cada una de estas complejas estructuras, y el corazón casi le dio un vuelco. ¿Cuál era la correcta? Un error podría significar que todo terminara allí. El sello resplandecía a través de él, fuerte e inquebrantable, presionando con fuerza implacable. Pero no podía contraatacar con fuerza, al menos no ahora. Naruto movió la mano de su mente, guiando el frágil flujo de chakra para que se entrelazara en el patrón. Su pulgar trazó líneas imaginarias, sintiendo cómo la energía se transformaba bajo su toque. La presión era inmensa, como si el sello percibiera su debilidad, como si supiera lo cerca que estaba del fracaso. Pero Naruto no se quebró. Era Uzumaki, y Uzumaki, decidió, no se quebró. Dejó fluir el chakra.
Era un flujo frágil y errático, pero respondió a su llamado. Lentamente, lo enhebró a través del sello, a través de cada bucle tejido por la voluntad de otro. Exigía todo lo que tenía, un equilibrio tan precario que se sentía como caminar por la cuerda floja en medio de una tormenta. Su mente permaneció dividida en dos partes. Una se concentró en el tejido, moldeando el chakra con una precisión insoportable, instándolo a escuchar. La otra lo ancló al momento, a la fisicalidad de su cuerpo. Un flujo. Un fuego. Demasiada concentración en una dirección y una frágil llama podría quemarlo vivo o extinguirlo por completo. Tenía un nudo profundo, uno de 8, y dudó. La lógica forcejeaba con el instinto, le decía que estaba a punto de hacer algo tremendamente estúpido, y dejó que el instinto ganara. Siguió la leve intuición, una sensación inexplicable que le decía que uno de los nudos había parecido diferente antes, solo por un instante. Sutil. Casi imperceptible. Pero había estado allí. Tal vez era algún remanente de la capacidad sensorial latente que podría haber sido suya, un don que le habría permitido percibir los mismos hilos invisibles que conectaban las cosas en el mundo exterior. Algo que ahora persistía en su interior, inaccesible de cualquier manera significativa. Un don que había cortado voluntariamente, desgastándolo en busca de algo que necesitaba desesperadamente obtener. Quizás fue una fortuna sobrenatural, un golpe del destino para compensar las desgracias de los últimos años. Quizás fue solo eso. Pura suerte. O quizás no era tan ingenuo como creía. Quizás había aprendido más de lo que jamás se había dado cuenta, y todo ello se había fusionado en una especie de consciencia inconsciente. Fuera lo que fuese, Naruto se concentró en ese nudo. Poco a poco, una parte se aflojó, deshaciéndose como un suspiro reticente. Entonces las 8 capas completas se alzaron ante él. Un entramado de energía, retorcido e intrincado, que lo desafiaba a seguir adelante. Le temblaban los dedos, pero los tranquilizó. Contuvo la respiración mientras dirigía el gemido de chakra hacia adelante, entrelazándolo completamente con el nudo. El hilo se deslizó, y contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y el pulso resonando en sus oídos. Una pausa. Aquella cosa temblaba, casi podía oírla. Como una cuerda vieja que se tensaba demasiado. Con demasiada fuerza. Siguió adelante, con suavidad, trabajando con ella, adentrándose cada vez más en ese laberinto tortuoso de nada. Por un momento, pareció como si todo el sello fuera a romperse y lo consumiera. Y entonces, con un escalofrío, cedió. El nudo se rompió con una onda que resonó en el aire, y el sello se deshizo en una cascada de hilos. La energía lo inundó, inestable ahora, pero sin duda suya de nuevo. Su chakra respondió plenamente una vez más, y eso fue suficiente. Se movió, retorciendo los dedos, el puño de su espíritu cerrándose sobre los nudos ahora débiles. Esta vez, empujó. Con un último giro de su voluntad, el sello se rompió, y sus restos se dispersaron como fragmentos de vidrio. Un estruendo resonante siguió mientras el aire se ondulaba a su alrededor, y las ataduras que lo sujetaban se soltaron. Naruto parpadeó, intentando aclarar su visión, que estaba borrosa por el esfuerzo. Libre. El pensamiento surgió en su mente, que ahora se recomponía. El sello había desaparecido. Sus músculos gritaban mientras se ponía de pie, con todo el cuerpo magullado. Un fuerte dolor de cabeza ya se estaba formando. Pero no había tiempo que perder. Aún había peligro, siempre había peligro. Alguien vendría. Podría jurar que ya oía pasos resonando en los pasillos alrededor de la sala de máquinas. Pero por un instante, Naruto simplemente exhaló, su cuerpo se desplomó en un fugaz alivio, el cansancio lo hizo caer de rodillas. Sus manos presionaron el frío suelo metálico, aferrándolo al suelo. Soltó una risa temblorosa, su voz resonando, delgada y áspera, en la habitación vacía y llena de máquinas. Lo hice, susurró. Las palabras apenas escapaban de sus labios. Eran menos una declaración y más un suspiro tomado y... Le dolía todo el cuerpo. Sus músculos gritaban por el esfuerzo excesivo, sentía como si su mente la hubieran desgarrado y reconstruido a toda prisa, pero seguía en pie. Había dividido su mente en dos, había desenterrado fuerza de un lugar que desconocía, había roto una atadura que lo aplastaría, y había sobrevivido. Por ahora, eso era suficiente. Miró el charco de sangre líquida que se acumulaba a su lado, con los cuerpos inertes de los hombres que habían intentado capturarlo yacían inmóviles en él. Una punzada indescriptible lo recorrió, pero la reprimió. No había tiempo para reflexionar, no ahora. Lentamente, con dolor, se levantó, se giró y empezó a caminar.
Sus pasos resonaban suavemente en el vacío del pasillo. El aire abrasador le hería la piel mientras avanzaba hacia lo que le esperaba, hacia lo desconocido. Se movió así durante lo que debieron ser solo unos minutos, pero se sintió como un período de tiempo interminable. Su enfoque se redujo a solo colocar un pie delante del otro. Cuando finalmente llegó a una parte de la aeronave desgarrada, la escena que tenía ante él lo detuvo en seco. Parecía como si un huracán la hubiera arrasado. Un agujero irregular en el casco, metal retorcido que sobresalía como dientes, y una difícil manera de cruzar. Una cantidad incontable de hilos de agua brillaban en el aire, lo único que mantenía unidas las piezas fracturadas de la aeronave. Rickhin otra vez. Abajo, algunos de los restos caían silenciosamente en un abismo vertiginoso, y la visión le revolvió el estómago, de la misma manera que el vértigo le arañaba la mente. Había algo diferente en las alturas fuera de Utsusio, pensó. Quizás era saber que esa capa de seguridad había desaparecido por completo. Pero ahora era un shinobi. Apretando los dientes, se aferró a su chakra, mientras una plegaria silenciosa se deslizaba por su mente. Por favor, no me falles ahora. Con cuidado, con paso firme, comenzó a escalar la pared rota. Cada paso en la superficie resbaladiza y irregular ponía a prueba su control y su confianza, que poco a poco recuperaba, pero trepó, clavándose los dedos en el frío acero mientras se elevaba. Para cuando llegó a la cima, le temblaban los brazos, le subía el pecho y su cuerpo clamaba por descanso. Se desplomó en la cornisa, permitiéndose un breve respiro. Y fue entonces cuando lo vio. Shinpachi esperaba de pie, despojado de su disfraz, recortado contra la tenue luz que se filtraba por la brecha. Las sombras contrastaban con su cabello rojo, habitualmente bien peinado, enmarcando su mirada cansada y cautelosa. Naruto parpadeó, desorientado, incapaz de creer lo que veía por un momento. ¿Era real? ¿O el agotamiento finalmente lo había llevado al límite? Dudó, casi esperando que Shinpachi se disolviera en la nada, o peor aún, que se convirtiera en el rostro de un enemigo. Quizás incluso la serena intensidad de Shinpachi, la sutil fuerza de su presencia, pudiera replicarse. Las etiquetas que colgaban de sus orejas, usadas de nuevo, tenían una artesanía específica imposible de falsificar. Pero quizás se las habían arrebatado a la fuerza, dijo una voz oscura en su mente. Y entonces Shinpachi habló, de manera plana y deliberada, demasiado singular para imitarlo, y Naruto supo que era él. «Te ves fatal, Naruto», dijo Shinpachi. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa insegura, un pálido intento de frivolidad que no lograba disimular la tensión que se dibujaba en sus rasgos. La sangre que le manchaba el rostro lo decía todo, contrastando con su piel pálida, y la tarjeta mágica que tenía en la mano temblaba levemente, no de miedo, sino de la fuerza con la que la agarraba. Naruto dejó escapar una risa sin aliento y extendió la mano para agarrar la mano ofrecida por Shinpachi. «No te ves mucho mejor», dijo con voz áspera mientras Shinpachi lo ayudaba a incorporarse. Sus piernas temblaban, inestables, pero Shinpachi lo sujetó, sujetándolo por el hombro para mantenerlo firme. Naruto se apoyó en él, solo un instante, y el peso del agotamiento lo atrapó. Shinpachi se movió sin decir palabra, quitándose la capa. Un diseño Uzumaki listo para la batalla, ligero pero resistente, con bolsillos sellados y el emblema del clan en espiral resaltando sobre la tela. No se parecía en nada a la andrajosa que llevaba Naruto. La extendió en silencio, sin dudarlo. Naruto, que nunca había usado una igual, dudó. Su mirada se posó en sus propias prendas destrozadas e inútiles, con los dedos retorciéndose sobre sus pliegues destrozados. Cuando Shinpachi le aseguró que tenía sus cartas de hechizo y que no necesitaba las herramientas cosidas a la capa, Naruto cedió. La tomó. La tela áspera contra sus dedos. Áspera, sí, pero cálida. Estabilizadora. Lo conectó con la tierra de una forma que no se había dado cuenta de que necesitaba. También dejó caer su sello de disfraz. Ya no tenía ninguna utilidad. Shinpachi se alejó brevemente, y cuando regresó, estaba envuelto en una capa de gran tamaño, claramente obtenida de uno de los caídos. «Tenemos que seguir adelante», murmuró Naruto en voz baja pero segura. «Nos persiguen». «Lo sé». Shinpachi asintió, y para Naruto, el peso del agotamiento se alivió, solo un poco. Lo miró a los ojos y, por un instante, el miedo, el dolor, la incertidumbre, todo se sintió soportable. Intercambiaron una mirada, un acuerdo tácito pasó entre ellos. El único lugar seguro era con los adultos. «Entonces busquemos a los demás», dijo Naruto, su voz ahora más firme y una chispa de determinación reavivándose en su pecho.
juntos, giraron y comenzaron a avanzar hacia la oscuridad, a través del interior hueco y destartalado de la aeronave. Sus pasos resonaban suavemente contra el frío metal. Sonidos ahogados por el zumbido distante de la maquinaria, los fuertes vientos y el rugido del casco dañado. El chakra de Naruto, aún sensible y tembloroso, comenzó a asentarse a medida que avanzaban, el ritmo de sus pasos lo anclaba. Subieron más alto, ahora más rápido, con la urgencia creciendo con cada segundo que pasaba. A pesar del dolor, a pesar del cansancio y el miedo, la concentración de Naruto se agudizó. El peligro acechaba más adelante. De todos modos, siguieron subiendo.